Una joven de 19 años comienza a salir con un hombre de 75 años. Él le promete dejarle toda su fortuna, pero lo que ella recibe la deja en shock. Hola a todos. Bienvenidos. Disfruten. Suscríbanse y activen las notificaciones. En una majestuosa mansión ubicada en el barrio más lujoso de la ciudad, vivía don Fernando, un hombre de 75 años, con un aire discreto pero con un pasado impresionante. Viudo desde hace más de 10 años, Fernando habitaba en una casa que alguna vez estuvo llena de vida, risas y alegría, pero que ahora solo albergaba los ecos de sus recuerdos. Su esposa, proveniente de una de las familias más acaudaladas del país, había dejado no solo una gran fortuna, sino también un vacío que parecía imposible de llenar. Fernando, con sus canas y sus ojos llenos de experiencias vividas, mantenía en secreto una parte importante de esa riqueza, sin compartir los detalles, ni siquiera con sus seres cercanos. Aunque tenía 5 hijos, todos exitosos y ocupados en sus propias vidas, el lazo con su padre se había enfriado con el tiempo. Rara vez lo visitaban, absortos en sus trabajos y familias, dejando a Fernando atrapado en una soledad que se hacía cada vez más evidente. Extrañaba los días en los que la casa se llenaba de vida, con sus hijos pequeños corriendo por los pasillos y las largas cenas familiares alrededor de la enorme mesa del comedor. Hoy en día, se conformaba con la compañía constante de su fiel ama de llaves, Carla, y su talentosa cocinera, Isabel. Estas dos mujeres eran mucho más que empleadas para él. Eran, en cierta forma, la familia que le hacía falta. Carla, con su figura robusta y sonrisa siempre amable, llegaba cada mañana para asegurarse de que la casa estuviera en perfecto estado. Conocía cada rincón, cada mueble y cada secreto que los cajones antiguos guardaban celosamente. Isabel, por su parte, era una mujer de voz suave y manos habilidosas que preparaba los platos favoritos de Fernando, ofreciéndole consuelo a través de la comida. A pesar de todos los cuidados, la soledad persistía. Fernando a menudo pasaba horas en su despacho, rodeado de fotografías de su difunta esposa y de sus hijos. En varias etapas de la vida, llamaba a sus hijos, intentaba conectarse, pero casi siempre solo encontraba la frialdad de las contestadoras automáticas. En contraste, su nieto Nicolás era una excepción brillante. Joven, dinámico y siempre ocupado con la universidad y el trabajo, Nicolás nunca olvidaba a su abuelo. Siempre encontraba tiempo para llamarlo, para saber cómo estaba, para escuchar sus historias y compartir un poco de su propia vida. La presencia de Nicolás era un alivio para Fernando, una ventana de luz rompiendo la penumbra de sus días solitarios. Nicolás se interesaba genuinamente por las historias de su abuelo, sobre los tiempos dorados de la familia, sobre los desafíos y triunfos, y hasta sobre las pequeñas cosas del día a día. Era un joven curioso y bondadoso, que veía en su abuelo una fuente de sabiduría e inspiración. Sin embargo, había algo más que inquietaba a Fernando. La magnitud de su fortuna escondida de sus hijos era una constante fuente de preocupación. Temía que al revelar toda la extensión de su riqueza, sus hijos se acercaran solo por interés. Quería creer que el amor y la cercanía no podían comprarse, así que mantenía el silencio, protegiendo no solo la fortuna, sino la esencia de sus relaciones familiares. En el fondo de su corazón, Fernando soñaba con un reencuentro. Soñaba con la casa nuevamente llena de risas y animadas conversaciones, con la familia reunida alrededor de la mesa. Soñaba con sentir el calor del abrazo de sus hijos y nietos, no por obligación, sino por un amor verdadero e incondicional. Mientras esperaba, se aferraba a las pequeñas alegrías que aún le quedaban, como las esporádicas visitas de Nicolás, los cuidados dedicados de Carla e Isabel y los recuerdos que guardaba con cariño. A pesar del distanciamiento de sus hijos, Fernando permanecía activo y presente en su propia vida. Todas las mañanas,
Poco después de que el sol despuntara en el horizonte, se calzaba sus zapatillas y recorría las tranquilas calles del barrio. Era un ritual sagrado, una forma de conectarse con el mundo a su alrededor y mantenerse saludable física y mentalmente. A cada paso, observaba las casas bien cuidadas con sus jardines floridos y saludaba a los vecinos con un gesto amigable. Durante estas caminatas matutinas, cultivaba pequeñas amistades, intercambiando historias y sonrisas con aquellos que cruzaban su camino. No obstante, por más que se esforzara en mantener una apariencia serena, Fernando cargaba consigo un dolor silencioso, una herida que jamás cicatrizaba por completo. Se preguntaba qué había hecho mal y qué podría haber sido diferente para mantener a sus hijos cerca. A pesar de su soledad, no se rendía al desespero. Mantenía una rutina disciplinada, alimentándose bien, cultivando sus intereses personales y buscando siempre una conexión con el mundo exterior. Fernando frecuentaba conciertos de música clásica, donde encontraba un consuelo temporal en la belleza de las notas y la armonía de las melodías. También se dedicaba a la lectura, perdiéndose en mundos de ficción que lo transportaba más allá de las paredes de su casa solitaria. Sin embargo, era en los momentos más silenciosos cuando la soledad se hacía más presente, resonando en los pasillos vacíos y en las paredes que guardaban más recuerdos de los que podía soportar. En esas horas, se refugiaba en su despacho, donde las fotografías de su familia observaban en silencio. Miraba los rostros sonrientes de sus hijos cuando eran niños, tratando de encontrar alguna respuesta para el distanciamiento inexplicable. A pesar de todo, Fernando nunca perdió la esperanza. La llama de la familia aún ardía en su corazón, calentándolo en las noches más frías. Creía que algún día el amor que unía a su familia sería lo suficientemente fuerte para superar cualquier distancia. Mientras ese día no llegaba, se aferraba a la presencia reconfortante de Nicolás, su querido nieto, que a pesar de su vida agitada, siempre encontraba tiempo para estar a su lado. Nicolás era su ancla en el mundo, su esperanza viva de que el amor familiar podría superar todas las adversidades. Un nuevo día había comenzado cuando de repente la desgracia golpeó la puerta de Fernando. En una mañana como cualquier otra, se dirigió al baño después de su caminata matutina. Al salir de la ducha, un resbalón hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo frío. El impacto fue brutal y sintió un dolor agudo recorrer su pierna izquierda. Isabel, la dedicada cocinera, escuchó el estruendo y corrió a socorrerlo. Con cuidado y afecto, lo ayudó a levantarse, pero era evidente que algo estaba mal. Fernando sentía un punzante dolor insoportable en el tobillo, y la simple idea de intentar moverse parecía una tarea imposible. Con una mirada preocupada, Isabel no dudó en ayudarlo a sentarse y llamar inmediatamente a una ambulancia. En el hospital, Fernando fue examinado y sometido a una serie de pruebas. El diagnóstico no era tan grave como se imaginaba inicialmente. Solo se había torcido el tobillo aún así. La caída y el dolor fueron un recordatorio doloroso de su fragilidad, tanto física como emocional. Con el corazón apretado, Fernando decidió avisar a toda la familia sobre lo ocurrido. Llamó a cada uno de sus hijos, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron frías y desinteresadas. Algunos apenas prestaron atención a la noticia, mientras que otros solo murmuraron algunas palabras de consuelo. Antes de retomar sus ocupadas vidas, Fernando se sintió desamparado y abandonado. La soledad que lo envolvía era casi palpable, como si lo estuviera sofocando lentamente. Se preguntaba dónde había fallado y por qué sus propios hijos parecían tan distantes e indiferentes. Aquel dolor físico ahora se mezclaba con el dolor emocional, formando una carga insostenible sobre sus hombros cansados. Esa misma tarde,
La puerta de la habitación del hospital se abrió y Nicolás entró apresurado. Su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban una preocupación genuina. Había dejado el trabajo y los compromisos atrás en cuanto recibió la noticia y corrió para ver a su abuelo. Al ver a Fernando que estaba acostado en la cama con una expresión cansada, Nicolás se acercó rápidamente, tomando su mano. «Abuelo, ¿cómo estás? ¿Sientes mucho dolor? ¿Necesitas algo?», preguntó Nicolás con voz cargada de ansiedad. Fernando esbozó una sonrisa tranquila, a pesar del dolor en el tobillo y del peso de la soledad que lo acompañaba. «Estoy bien, muchacho. Fue solo un susto. El tobillo duele un poco, pero los médicos ya me dieron medicina para el dolor. Pronto estaré mejor». Nicolás respiró aliviado, pero no dejó de notar la tristeza en los ojos de su abuelo. «Voy a quedarme contigo esta noche. No te preocupes por nada. Yo cuidaré de ti». La presencia de Nicolás trajo un inmenso consuelo a Fernando, haciéndolo sentir acogido y amado. Durante la noche, el joven nieto se acomodó en una silla al lado de la cama, negándose a irse incluso cuando las enfermeras insistieron en que debía descansar en casa. La dedicación de Nicolás era una fuente de alegría para Fernando, un recordatorio de que aún había alguien que se preocupaba de verdad. Mientras Nicolás dormía en su silla improvisada, Fernando pasó la noche en pensamientos. El dolor en el tobillo era una molestia constante, pero nada se comparaba con el dolor emocional que sentía al percibir la ausencia de sus hijos. Recordaba las veces en que se había sacrificado para asegurar que no les faltara nada, además del cariño y amor que les dedicaba. Ahora, sin embargo, se sentía abandonado, como si todos esos esfuerzos no significaran nada. Allí, en esa silla incómoda, Nicolás representaba todo por lo que aún valía la pena luchar. Era la prueba viva de que el amor aún existía, incluso si solo se encontraba en un miembro de la familia. Fernando sabía que no podía cambiar el pasado ni las actitudes de sus hijos, pero podía valorar y nutrir la relación especial que tenía con Nicolás. La noche en el hospital fue larga y solitaria para Fernando. Nicolás dormía en la silla al lado, mientras Fernando mantenía la mirada fija en la puerta, con la esperanza de que alguno de sus otros hijos apareciera. Deseaba ver un rostro familiar y escuchar una voz que le trajera consuelo. Pero la noche pasó y la puerta permaneció cerrada, sin que nadie más la cruzara. En un momento de debilidad, Fernando dejó que algunas lágrimas escaparan, sintiendo el peso de la soledad y el rechazo. Luego, mirando a Nicolás dormir incómodamente en la silla, secó sus lágrimas y encontró fuerza en su gratitud. A partir de ese día, Fernando decidió que no permitiría que la ausencia de sus hijos lo abatiera. En vez de eso, se enfocaría en lo que tenía de bueno en su vida, un nieto maravilloso y dedicado que lo amaba sinceramente. La presencia de Nicolás era un regalo precioso, y prometió a sí mismo que valoraría cada momento al lado de su nieto. A la mañana siguiente, el médico entró en la habitación con un semblante profesional pero simpático. «Señor Fernando, tengo buenas noticias. Está usted liberado para ir a casa, pero su tobillo necesitará fisioterapia para recuperarse completamente». Fernando asintió, aliviado de poder volver al confort de su hogar. Nicolás rápidamente se levantó, listo para ayudar a su abuelo. «Vamos, abuelo, yo me encargaré de todo». Nicolás gestionó los papeles del alta y con cuidado ayudó a Fernando a vestirse y prepararse para salir. Juntos dejaron el hospital y regresaron a la imponente casa que Fernando habitaba. Al llegar, Carla e Isabel estaban en la puerta, ansiosas y aliviadas de verlo. «Gracias a Dios está bien, señor Fernando», exclamó Carla mientras Isabel, con lágrimas en los ojos, abrazaba delicadamente a Fernando. Fernando sonrió a sus dos leales empleadas y amigas. «Gracias, queridas.